por la máquina nueva es de 157,500. Muy aparte es el hecho de que me hayan dado 6,000 quetzales por la máquina antigua. Bueno, eso es algo que está muy bien, pero que se hizo por otro lado, ¿verdad? Es una negociación aparte. Entonces, realmente el costo de la nueva máquina, yo no puedo decir que sea de 151,500, sino que el costo de la nueva máquina es de 157,500. Muchas personas me preguntan por qué razón em, en el problema número uno no es igual. ¿Por qué razón en el problema número uno justamente el valor de la inversión neta es también el valor de la adquisición total de la máquina nueva? Bueno, lo que ocurrió en el problema número uno, si se fijan bien, es que la máquina antigua la está recibiendo la misma empresa que nos compra perdón, que nos vende la máquina nueva. Esa misma empresa que nos vende la máquina nueva nos está recibiendo la máquina antigua y entonces se hace una negociación de tal manera que ya la máquina nueva pues viene facturada por ese valor que tiene restado ese dinero que se obtuvo por parte de la empresa para lo que viene siendo la máquina antigua. Es decir, nos reciben la máquina antigua como parte del pago en el primer problema. Entonces, al suceder eso, de una vez nos están facturando la máquina nueva con esa resta, es decir, con esa consideración. Lo voy a mostrar rápidamente, me voy a ir a la pestaña del primer problema para que ustedes se den cuenta de que efectivamente la máquina antigua está siendo recibida por 5,000 quetzales en el problema número uno y entonces esos 5,000 quetzales se rebajan de los 56,000, que es la suma de 50,000 quetzales de costo de la máquina nueva y 6,000 quetzales de gastos de instalación. Entonces, el desembolso al final es de 51,000 quetzales y así es como viene reflejado en la factura de la máquina nueva, vienen 51,000 quetzales. Entonces, eso permite que nosotros ya tomemos los 51,000 quetzales como costo de adquisición total de la máquina nueva y empecemos a trabajar la depreciación en base a eso. En el segundo problema no es igual porque para empezar no es la misma empresa y eso lo dice claro el ejercicio, no es la misma empresa que nos está vendiendo la máquina nueva a la que nos está comprando la máquina antigua. Entonces, no se puede hacer eso, no hay forma. Claro, yo estoy también teniendo la gran ventaja, como empresario, estoy teniendo la gran ventaja de que también me estoy, pues, librando de esa máquina antigua, me están dando 6,000 quetzales por ella, pero es un negocio por aparte, es un negocio ajeno al que se estaría haciendo con la empresa que me vende la máquina nueva. Entonces, la máquina nueva sí viene con un costo reflejado en la factura de 157,500 quetzales. Y como no tiene ningún valor residual o de salvamento, pues de una vez tomamos ese dato para dividirlo entre 5 años, que vienen siendo la vida útil de la máquina nueva, y entonces el valor de la depreciación es de 31,500 quetzales cada año. Em, es una gran diferencia, diría yo, con lo sucedido en el problema número uno. Si ustedes van haciendo sus anotaciones, si
Cada vez que estamos conectados, ustedes pues van tomando nota de los puntos importantes que se van diciendo, pues no olviden colocar en sus anotaciones que en el segundo problema, el valor de la inversión neta no es igual al costo de adquisición total de la máquina nueva. No son los mismos valores. Ustedes pueden ver acá, valor de la inversión neta, 151,500 y costo de adquisición total de la máquina nueva, 157,500. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Definitivamente es porque la máquina antigua no nos la está recibiendo la misma empresa que nos vende la máquina nueva, es decir, son como que negocios diferentes, son negociaciones diferentes. Así que siempre estoy logrando vender la máquina antigua, pero a otra persona. A otra persona. No es la misma persona o la misma institución que nos vende la máquina nueva. Entonces acá nuevamente yo estructuré los flujos de efectivo. Lo primero que se hace es, en base a la cantidad de años que estoy considerando para lo que es la depreciación, ustedes saben que en este caso la máquina tiene una vida útil de 5 años, entonces en base a esos 5 años, yo estoy haciendo un cuadro en el cual estoy dándole un espacio a cada uno de esos 5 años. Aquí los pueden ver por completo los 5 años. Y lo primero que tengo que colocar es el beneficio o ahorro anual que dice el ejercicio que va a existir por el cambio de máquina. Por el hecho de que se van a desperdiciar menos materiales, entonces se van a estar teniendo ahorros de 60,000 quetzales cada año. Inmediatamente después se coloca la depreciación, voy en el renglón 15, se coloca la depreciación restándola para precisamente aprovechar el escudo fiscal que brinda la depreciación y entonces ya podemos mediante resta obtener el valor de la utilidad antes de impuesto del renglón 16 y precisamente a esta utilidad antes de impuesto es a lo que le aplicamos el 25% de impuesto, ¿verdad? La diferencia pues nos da una utilidad después de impuesto a la cual ya le sumamos la depreciación, este ajuste que está aquí abajo, yo lo llamo así, un ajuste, porque en un estado de resultados es algo que jamás miraremos. Jamás miraremos que después de ser calculada la utilidad después de impuestos, aparezca sumada la depreciación. Eso jamás, jamás lo vamos a ver en un estado de resultados. Eso de hecho no es algo que se haga a nivel contable. Se hace únicamente por parte de la contabilidad gerencial, diríamos nosotros. Es puramente contabilidad administrativa. No es realmente esa contabilidad que realizan los contadores, ¿verdad? Así que nosotros sí hacemos contabilidad administrativa sumando la depreciación para trabajar entonces con flujos de efectivo. Así que nuestro análisis no va a realizarse en base a utilidades después de impuesto. Esa es una gran diferencia que hacemos los administradores de empresas. Nosotros como administradores de empresas no realizamos análisis financiero en base a utilidades. Porque alguien podría decirme, bueno, todo este análisis tendría que ser hecho
considerando las utilidades después de impuesto. Pero nosotros, los administradores de empresas, no hacemos eso, sino que hacemos el análisis en base a flujos de efectivo, porque nosotros sabemos que hay cargos que no representan salidas de dinero y ese cargo, en este caso, es la depreciación. Hay otros cargos que tampoco significan salidas de dinero, pero bueno, acá solo vamos a enfocarnos en este, que es la depreciación. Y por lo tanto, estos flujos de efectivo son los que vamos a estar usando en nuestro análisis, que al igual que en el problema número 1, también son flujos iguales para los 5 años. Así que cuando pasamos al análisis financiero, fíjense que nos ponemos a calcular nuestro flujo efectivo promedio, pues, nuevamente volvamos a los 52,875 quetzales, pues porque de hecho ese es el flujo efectivo obtenido en cada año, entonces es la misma cifra. Si sumamos las 5 cifras, que son exactamente iguales, y las dividimos entre 5, pues volvemos otra vez a los 52,875 quetzales. Entonces, este flujo promedio se divide entre el valor de la inversión. Mucho cuidado porque el valor de la inversión definitivamente lo obtuvimos en el numeral 1 y repito, no es el mismo valor que representa el costo de adquisición de la máquina nueva. Acá la inversión no es de 157,500, aquí la inversión es de 151,500 porque la inversión, pues como ustedes se dieron cuenta en el numeral 1, tiene restado ese dinero que obtenemos por la venta de la máquina antigua. Ahora, al hacer la división de 52,875 entre 151,500, lo que obtengo es un resultado en decimales que yo siempre les pido que lo multipliquen por 100. Así que ya de esa forma obtengo una tasa que en este caso es del 34,90% y que definitivamente es mayor al 20% que piden como mínimo los inversionistas o el inversionista o el empresario. Entonces, se considera aceptable porque de hecho, pues supera al 20%, ¿verdad? Si el 20% es el porcentaje mínimo que se va a tolerar, pues el 34,90 está muy bien porque sobrepasa al 20%. Con respecto al periodo de recuperación de inversión, como ustedes ya se dieron cuenta, los flujos de efectivo son menores al valor de la inversión. Entonces yo empiezo restando. Yo sé que tengo una inversión de 151,500. Entonces lo que tengo que hacer es restar los 52,875 quetzales, que es el flujo del primer año. Y entiendo que después de un año transcurrido, todavía tendría pendiente recuperar 98,625 quetzales de inversión. Y sigue siendo un valor superior al flujo de efectivo de 52,875. Entonces sigo restando ya para 2 años completamente transcurridos, pues solamente tendría pendiente recuperar la cantidad de 45,750 quetzales y esa cantidad ya la puedo dividir
entre los 52.875 quetzales del flujo de efectivo del tercer año. O sea que, perdón, o sea que hasta aquí, hasta este momento, puedo aplicar la fórmula porque esa fórmula de dividir em, valor de inversión entre flujo de efectivo, la aplico en el momento en que el valor del flujo de efectivo ya es mayor al valor de inversión que está pendiente de recuperar. En este caso, no puedo hacer la división desde un principio porque si se dan cuenta, pues con el valor del flujo de efectivo del primer año, yo no recupero la inversión. No es un flujo de efectivo que supere, que sea mayor al valor de inversión. Si yo tuviera, por ejemplo, en un primer año, un flujo de efectivo de 200,000 quetzales, por decir algo, pues 200,000 quetzales sí sería un valor mayor a los 151,500. Entonces, desde ese momento yo ya podría hacer la división para poder establecer entonces a cuántos meses o a cuántos días correspondería entonces esa recuperación del dinero. Pero acá sí tienen que pasar 2 años completos y del tercer año tienen que pasar 10 meses y 12 días aproximadamente. Entonces, en resumen, la inversión se recupera en 2 años, 10 meses y 12 días aproximadamente. Em, Esto es lo que concierne a evaluación con técnicas que son sencillas, que son consideradas no sofisticadas o no elaboradas, como dicen muchos. Y acá ya a partir del numeral 5 ya comienzo a abordar las técnicas que sí son sofisticadas o elaboradas y que corresponden precisamente a una evaluación económica. Nuevamente el procedimiento es igual a lo que hicimos la semana pasada con el cálculo del BAN. Tengo que someter los flujos de efectivo a un proceso de descuento o de rebaja o de actualización y me tengo que basar en la tasa que me dan en el ejercicio, es decir, esa tasa mínima de rentabilidad que me indica el empresario que está dispuesto a aceptar. Y la tasa mínima que él está dispuesto a aceptar es el 20%. Entonces, en base a eso, comienzo a trabajar mis factores de actualización, la famosa fórmula de 1 dividido 1 más R elevado a n. En este caso, R es el 0.2 y n va a ser 1 para el año 1, va a ser 2 para el año 2 y así sucesivamente. Entonces, así voy obteniendo mis factores de actualización, colocándolos con todos los decimales, con todos los decimales que me aparezcan. Entonces, al hacer la multiplicación de los flujos de efectivo por el factor de actualización, yo voy obteniendo esos flujos rebajados. Los 52,875 que voy a obtener dentro de un año, simplemente por el hecho de que los voy a obtener hasta dentro de un año, pues yo les considero un valor de 44,062,50. A veces me dicen, pero ¿cómo es posible que todo un año pues esté rebajando, tanto el dinero, ¿verdad? Si solo es un año. Em, pero solo por el hecho de que es un dinero que yo voy a estar disfrutando hasta dentro de, digamos, hasta el 11 de octubre del 2023,
Entonces yo no lo tengo que ver como 52,875 quetzales, sino que lo tengo que ver como 44,062 quetzales. Entonces, es cierto, dentro de un año, pues lo calculado a recibir serán los 52,875, porque eso también hay que decirlo. Hay quienes piensan que esto lo que quiere decir es que al final, dentro de un año, no van a ser 52,875 quetzales los que se van a recibir, sino que lo que verdaderamente se va a recibir son 44,062,50. Eso no es cierto. Sí se estarían recibiendo los 52,875, pero el valor que van a representar para nosotros es igual a 44,062 quetzales del día de hoy. Ese es el valor que representarían, simplemente porque el dinero sí sufre cambios en su valor a través del tiempo. Y yo les decía que a más tiempo, pues mayor rebaja, porque imagínense el dinero que estamos pensando que se va a recibir hasta en el año 2027. Para el 11 de octubre del 2027, los 52,875 quetzales que a mí me lleguen a dar o que yo llegue a obtener con el uso de esta nueva máquina, pues solo representan 21,249,28 del día de hoy. Solo me representan como 21,250 quetzales aproximadamente del día de hoy. Entonces, en esta evaluación económica, sí somos muy estrictos porque pensamos que el dinero no va a valer lo mismo y por eso le hacemos esas rebajas. Y acá, pues, a pesar de que los rebajamos a los flujos de efectivo, si ustedes se dan cuenta, afortunadamente siguen siendo mayores al valor de la inversión. Es decir, si yo sumo todos los flujos de efectivo actualizados, todavía es un valor que supera los 151,500 quetzales de inversión. Por lo tanto, tengo un BAM positivo de 6,628 quetzales. Excelente, ¿verdad? Yo les decía la semana pasada que al ver un BAM positivo, yo lo que tengo que pensar es que la negociación que voy a hacer definitivamente me va a significar una tasa de rentabilidad mayor al 20%. Va a ser mayor al 20% por el hecho de que tengo un BAM positivo. Tiene que ser una tasa de rentabilidad desde el punto de vista económico mayor al 20%. Y para eso yo comienzo a calcular la TIR. Ustedes saben que al calcular la TIR, si he obtenido un BAM positivo, lo primero que tengo que hacer es buscar una tasa que me permita hallar un BAM negativo. Así que empiezo a subir la tasa. En este caso, vean qué interesante, no tengo que subir mucho porque estoy en un 20% y ya solo con llegar al 22, solo con llegar al 22% ya tengo un BAM negativo. Eso está fabuloso porque no tuve que estar buscando mucho y pues ya tengo los elementos para poder aplicar la fórmula de la TIR porque ya tengo BAM positivo, ya tengo también hallado una tasa que me da BAM negativo. Entonces, aplicando la fórmula, llego a la conclusión de que mi TIR está en un 21,97%. ¿Y qué quiero decir cuando menciono que la TIR está en un 21,97%?
Lo que quiero decir es que desde el punto de vista económico, la rentabilidad de este proyecto de sustitución de maquinaria es de un 21.97% y efectivamente es una tasa mayor a la del 20% que requieren como mínimo los inversionistas. Ustedes podrán pensar, bueno, ¿y qué pasó con esa tasa del 34% o poco más del 34% que calculamos en la evaluación financiera? ¿Será que entonces es una tasa incorrecta o falsa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces no nos da también acá ese 34%? Lo que pasa es que nos da un 34% y la voy a ir a buscar para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Nos da un 34% cuando aplicamos técnicas que no toman en cuenta, aquí está, que no toman en cuenta el hecho de que el dinero sí tiene cambios en su valor a través del tiempo. O sea, si somos muy prácticos en los cálculos y no estamos tomando en cuenta de que el dinero sufre un, una pérdida de valor a través del tiempo, pues la tasa de rentabilidad la podemos considerar en un 34.9%. Pero si ya somos más objetivos, más realistas y ya nos ponemos a considerar de que sí tiene una pérdida de valor el dinero a través del tiempo, entonces esa tasa es del 21.97%, que siempre está por encima del 20, pero no tan alto como lo dice la evaluación financiera, ¿verdad? Ya es una tasa como un poquito más mesurada, no es tan alta. Y la relación beneficio-costo o índice de deseabilidad o de rentabilidad, pues yo siempre les digo que si hemos obtenido un BAM positivo y por consiguiente tenemos una TIR que está por encima de la tasa mínima de rentabilidad que menciona el empresario, pues definitivamente la relación beneficio-costo tiene que ser mayor a 1. Todo va en relación, todo va en relación. Entonces, acá no podríamos esperar un resultado malo, un resultado de que sea menor a 1, sino que si ya el BAN es positivo y por consiguiente la TIR pues está por encima de la trema, pues entonces definitivamente la relación beneficio-costo es mayor a 1 y es lo que pasa aquí. La relación beneficio-costo da 1.04. Se los estoy calculando de dos maneras, aunque siempre se llega a lo mismo. Tal y como les decía la semana pasada, se puede, por ejemplo, tomar solamente la sumatoria de los flujos de efectivo actualizados cuando calculamos el BAN positivo, y esa sumatoria de flujos actualizados dividida entre el valor de la inversión, pues es lo que nos da 1.04. Pero también podemos tomar el BAN positivo, ese resultado de BAN positivo que era un poco más de 6,000 quetzales, se lo sumamos a el valor de la inversión inicial y ya esa sumatoria la dividimos dentro del valor de la inversión inicial. Solo les pido un minutito, por favor. Es que es una llamada algo urgente la que me está entrando. Bueno, ya dejaron de llamarme. Perdón, es que sí tengo un familiar que está malito de salud. Ok, entonces continuando acá. Fíjense que si yo sumo el BAN positivo más el valor de la inversión inicial, pues llego a los mismos 158,128.62. Entonces esa cantidad
dividida entre el valor de la inversión, pues me va a dar nuevamente el 1.04. Yo diría que si desde un principio obtuvimos un BAN negativo, pues va a tener que ser esa sumatoria de los flujos de efectivo que realizamos cuando llegamos a obtener ese BAN negativo. Es decir, no tiene que ser necesariamente la sumatoria de flujos de efectivo que utilizamos para calcular el BAN positivo, porque tal vez desde el inicio el BAN nos dio negativo, entonces así se va a tener que trabajar con esa sumatoria de flujos y obviamente si nos da un BAN negativo, ustedes tienen que saber que el resultado de esta fórmula va a ser menor que 1. Eso es indiscutible. Pasando al tercer problema, que creo que es el que más causa inquietud. En el tercer problema, fíjense que hay una situación muy especial. La máquina antigua también se quiere sustituir por una nueva. La máquina nueva tiene un costo de 1.500.000 quetzales, más gastos de instalación de 10.000 quetzales. La máquina antigua está completamente depreciada y no tiene valor en libros. Miren qué interesante, la máquina antigua prácticamente vale 0, pero hay algo súper especial aquí y es que va a venderse por 3.000 quetzales también a una tercera persona, es decir, no va a ser recibida como parte del pago por la empresa que nos venderá la máquina nueva. Pero aquí lo interesante, y ya algunas personas me han escrito con esta inquietud, aquí lo interesante es que nos van a dar 3.000 quetzales por una máquina que vale 0 contablemente. Entonces, déjenme decirles que eso se considera como una negociación que trae ganancia, es decir, se considera una ganancia en venta de activos o ganancia en negociación de activos. Y entonces hay que pagar un impuesto a la SAT por las ganancias en negociación de activos. Y lo que pasa es que, bueno, la clave de esto está en el hecho de que la máquina antigua pues vale 0 en nuestros libros de contabilidad. Y si por vender una máquina antigua que vale 0 nos van a dar 3.000 quetzales, pues eso obviamente se tiene que considerar una ganancia en venta de activos y estamos obligados a pagar un 10% de impuesto a la SAT cuando esas cosas ocurren. La máquina nueva en este caso va a tener un valor de salvamento de 10.000 quetzales. Fíjense que esa es otra diferencia importante con respecto a los otros dos casos y es el hecho de que la máquina nueva sí va a tener un valor de rescate, sí le va a quedar un valor residual de 10.000 quetzales. En los dos problemas anteriores no contemplamos valor residual. Aquí sí se va a contemplar. Nos informan de que la sustitución de máquinas va a ahorrar, o la sustitución de la máquina, mejor dicho, va a ahorrar a la empresa 600.000 quetzales anuales. Me parece un ahorro muy, muy bueno y va a consistir en un menor consumo de energía eléctrica. Ahora, aquí hay otra situación bien especial. La depreciación por aplicar será la del método de la suma de los dígitos para una vida útil de 5 años. Entonces, acá es donde ya comienzan cosas que tenemos que recordar de los métodos de depreciación, ¿verdad? En este caso, también necesitamos un rendimiento mínimo
por parte del empresario o los empresarios, en este caso es el 28%, y desean que el valor de la inversión se recupere en menos de 4 años. Bueno, acá están siendo un poquito más flexibles en el tiempo. Aquí creo que están dispuestos a que sea un tiempo menor a 4 años. Bueno, podríamos entonces llegar hasta 3 años con 364 días, ¿verdad? Siendo muy estrictos. Entonces, estamos acá viendo más paciencia por parte de los empresarios. ¿Y cómo se va a trabajar este tercer problema? Quiero que vean esta inversión neta, que de hecho la tarde de hoy entiendo que ya les compartieron este documento. Hay 1.500.000 quetzales de costo de nueva máquina, más 10.000 quetzales de instalación, pues hay un costo de adquisición de 1.510.000 quetzales. Obviamente también el valor que vamos a obtener por la máquina antigua nos van a dar 3.000 quetzales, pero hay un desembolso más. Vean esto, hay un desembolso más que tenemos que considerar. Y es que tristemente por ese ingreso de 3.000 quetzales que vamos a estar observando por vender la máquina antigua, tenemos que pagarle a la SAT un 10% de impuesto. Es decir, los 3.000 quetzales completitos se consideran una ganancia porque la máquina pues vale cero y me van a dar 3.000 quetzales, entonces esa es una ganancia. Y el 10% sobre 3.000 quetzales, pues son 300 quetzales de ganancia. Perdón, de impuesto sobre la ganancia, Dios mío. Son 300 quetzales de impuesto que hay que pagar calculado sobre la ganancia. Entonces, a la SAT hay que pagarle 300 quetzales y por eso sumo ese impuesto, porque lo que yo quiero obtener es un desembolso total. Si ustedes se fijan, el valor de la inversión neta es el desembolso total. Entonces, a veces me preguntan, pero ¿por qué vamos a sumar un impuesto que hay que pagar? Lo sumamos porque eso es una cantidad de dinero que se tiene que agregar a ese desembolso total que se tiene que hacer. Entonces, si lo que quiero calcular es un desembolso completo, un desembolso total, tengo que sumar los 300 quetzales de impuesto que tengo que pagar. Por lo tanto, la inversión neta me queda en 1.507.300. No sé si hay alguna inquietud. No, licenciada, es que le iba a preguntar cabal eso de los 300, pero es que en eso usted lo explicó, entonces ya salí de la duda. Ah, ok, gracias. Bueno, nuevamente, si ustedes observan bien, el valor de la inversión neta no es igual al costo de adquisición de la máquina nueva. No es igual. Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque la máquina antigua pues no nos la va a comprar el vendedor de la máquina nueva, o sea, no la va a recibir como parte del pago, entonces no hay manera que ese dato pueda venir rebajado en la factura. Por otro lado, hay que pagarle un impuesto a la SAT. Entonces son situaciones que obviamente van propiciando que el valor de la inversión neta sea diferente al valor de adquisición de la máquina nueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué tomo de base para saber cuál es mi costo de adquisición de la máquina nueva? Pues prácticamente sería solo lo que concierne a la negociación que hice de compra de nueva máquina, es decir, la negociación que hice con la empresa que me va a vender la máquina nueva. 1.000.000
510,000 quetzales, porque entiendo que ellos pues también me están cobrando la instalación. Entonces, eso también hace que yo le pueda agregar los gastos de instalación al costo de la máquina, como que fuera parte del costo de la máquina y al final tengo un gran costo de adquisición de 1,510,000 quetzales. Aquí, a diferencia de los dos problemas anteriores, si hay un valor residual o de salvamento, en este caso es de 10,000 quetzales. Yo considero que aquí no van a tener problema porque en los métodos de depreciación que estuvimos analizando, si tomábamos en cuenta un valor residual, lo recuerdo muy bien, que era como de 15,000 quetzales, me recuerdo. Entonces, es solo de recordar cómo era que se trabajaba el valor residual o valor de salvamento o valor de rescate. Así que lo que hay que hacer básicamente es que al costo de adquisición de la máquina nueva se le tiene que restar el valor de salvamento de la máquina nueva. Porque aquí lo que queremos es que al final de la vida útil de la máquina nueva le quede un valor de 10,000 quetzales, que no le vaya a quedar cero. Que no vaya a pasar lo que sucedió con la máquina antigua, que sí le quedó un valor de cero, sino que aquí queremos que la máquina nueva, cuando ya esté completamente depreciada, aparezca con un registro de 10,000 quetzales en los libros, ¿verdad? Que ese sea el valor que le quede al final. Em, ¿Qué fue lo que hice acá? Tal vez ustedes están sorprendidos de por qué no miramos los flujos de efectivo de una vez, no miramos el numeral 3, porque me están pidiendo que aplique el método de la suma de los dígitos y eso hace que yo tenga que trabajar mi tablita así antes. Recuerden que en este método tengo que usar unos quebrados o fracciones y bueno, lo que me importa mucho es mencionarles que la depreciación anual es diferente para cada año, como se pueden dar cuenta. Y si ya tengo calculados mis valores de depreciación, pues ya puedo pasar a mi numeral 3. Aquí sí, ya están colocados los flujos de efectivo proyectados. Obviamente, si los valores de depreciación son diferentes para cada año, eso va a provocar que mis flujos de efectivo me resulten diferentes todos los años. Recuerden que pongo la depreciación aquí arriba para aprovechar el escudo fiscal. Después la sumo aquí abajo en el renglón 28 porque no fue un desembolso de efectivo. Y al final, pues, como les mencionaba, los flujos de efectivo me resultan diferentes, lógicamente, porque los valores de depreciación son diferentes para cada año y sí es muy interesante calcular un flujo de efectivo promedio. En este caso, el flujo de efectivo promedio va a ser de 525,000 quetzales. Digo que es muy interesante porque ustedes ya vieron de que todos los flujos son diferentes. Entonces, pues aquí sí se mira ese valor de flujo promediado, ¿verdad? Que es em, interesante porque no sucede como en los casos anteriores de que los flujos eran idénticos y entonces mi flujo promedio también era el mismo valor. Y acá no olviden que ese flujo promedio hay que dividirlo entre el valor de la inversión. Y tenemos una tasa de rentabilidad, una tasa promedio de rentabilidad que también está bien
igual que en los casos anteriores, porque está por encima del 28%. En este caso, el empresario es más exigente, él quiere un 28% de rentabilidad mínima. Entonces está mayor al 28%, lo cual es bueno. En el periodo de recuperación de inversión, fíjense que vemos 2 años, 8 meses y 23 días para recuperar la inversión, lo cual también está bien, porque si recuerdan, el empresario indicó que él no quería más allá de 4 años, ¿verdad? De hecho, quiere menos de 4 años, así es como lo dijo. Quiere que sea una recuperación de la inversión en menos de 4 años, y esta cantidad de tiempo está dentro del parámetro. Está en 2 años, 8 meses y 23 días. Así que no llega ni a 3 años. Ahora, uno podría decir, este proyecto está muy bien porque cumple con las 2 condiciones que se analizan en la evaluación financiera, tanto lo que es la tasa de rentabilidad como lo que es el periodo de recuperación de inversión. El problema es que al hacer la evaluación económica, empezar a calcular el BAN, que por cierto se calcula con un 28%, pues resulta que tristemente flujos de efectivo actualizados o descontados a una tasa del 28%, como se pueden dar cuenta, pues ya no, como diría alguien, ya no aguantaron, ¿verdad? Ya no aguantaron, ya no fueron suficientes, ya no superan el valor de la inversión, y nos encontramos con la sorpresa de que hay un BAN negativo, que es una situación que sí puede pasar, claro que puede pasar. Em, en una ocasión un estudiante me dijo: "Yo no creo yo no creo que en el examen obtengamos un BAN negativo porque, pues, trabajaríamos muy poco, porque si tenemos un BAN negativo ya no nos van a pedir la TIR, ya no nos van a pedir la relación beneficio-costo", que, bueno, yo diría que eso es un mito, porque puede ser que obteniendo BAN negativo siempre les estén pidiendo calcular la TIR. Claro, uno ya está completamente sabido de que este proyecto no alcanza el 28% de rentabilidad que quiere el empresario, al menos no desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista financiero, sí, vemos que hasta es un 34 y pico por ciento, pero desde el punto de vista económico no llega al 28%. Entonces, es cierto que el empresario ya no va a tener interés en este negocio, pero siempre nos pueden pedir la TIR. Y si tenemos un BAN negativo, ahora lo que procede es, en lugar de subir y subir la tasa para hallar un BAN negativo, como ya tenemos un BAN negativo, lo que hay que hacer es bajar y bajar y bajar la tasa hasta encontrar una tasa que nos permita calcular un BAN positivo. Y entonces nos encontramos con que el 22% sí brinda esa situación, y con el 22% ya hay un positivo de 24,000 quetzales. Entonces, si ya tenemos BAN positivo y ya tenemos BAN negativo, pues nada nos impide aplicar la fórmula de la TIR. Y efectivamente, pues la TIR está en un 22,83%, que obviamente no alcanza el 28%, eso es lógico, pero por lo menos como que eh, ya
hemos cumplido con la solicitud de saber cuál es la TIR. Está tal vez la inquietud, la curiosidad de saber cuál es la TIR. Entonces, pues ya les dimos el gusto de informarles que es de un 22.83%. Y aquí era lo que les decía. Si desde un principio lo que sucedió fue obtener un BAN negativo, la relación beneficio-costo no puede ser mayor que 1. Tiene que ser menor a 1. Entonces, en cierta manera, la relación beneficio-costo viene como a confirmar de que sí hemos hecho bien las cosas, hemos hecho bien los cálculos, porque no puede ser una relación beneficio-costo mayor que 1 cuando lo que se ha obtenido es un BAN negativo. Entonces, fíjense qué curioso con este tercer problema. Desde el punto de vista de la evaluación financiera, el proyecto sí conviene hacerlo. Pero si somos más agudos en nuestro análisis y aplicamos una evaluación económica, el proyecto de sustitución de maquinaria no conviene hacerlo. Desde el punto de vista económico, no es rentable. Entonces, la última palabra, como siempre lo digo, la tiene el empresario. Nosotros cumplimos con hacer los cálculos, elaborar el informe, dar nuestra opinión. Obviamente no se tendría que recomendar aceptar el proyecto porque da un BAN negativo, pero bueno, ya será el empresario el que tome su decisión, ¿verdad? Si tanto se necesita sustituir la máquina antigua por una nueva, pues habría que analizar otra opción, otra máquina, otro tipo de activo, em, otra máquina, otra máquina que entonces como resultado del análisis sí nos pueda dar un BAN positivo, una TIR mayor a la trema, una relación beneficio-costo mayor que 1. Yo les tengo preparado un ejercicio en estos 15 minutos que nos quedan. La verdad es que yo sé que es muy poco tiempo, pero vamos a ver, primero que tengo que ver de dónde lo tengo. Em, la verdad es que no sería muy extenso, precisamente para que les dé tiempo. O tal vez tú me ayudas, Afner. Tal vez tú sí lo tienes en pantalla, porque a mí se me perdió. Aquí está, ya lo encontré. Ya lo encontré. Em, Fíjense que la verdad, yo me conformaría con el numeral 1. Soy tan considerada con ustedes que para 15 minutos creo que solo les va a dar chance al numeral 1, que es la tasa promedio de rentabilidad y el periodo de recuperación de la inversión. El numeral 1 para ahorita, para más tardar 7 de la noche. Pero numerales 2 y 3, yo diría que como tarea individual para el jueves, ¿ok? Así no nos quedamos con el ejercicio así a medias. Entonces, aquí hay 2 proyectos, miren qué interesante, hay 2 proyectos. Es como que a mí me dijeran, o se compra la máquina del proyecto A o se compra la máquina B. Digamos que son 2 máquinas, la A y la B, y se diferencian con los nombres de proyecto A y proyecto B. Entonces, una me cuesta 2.850.000 quetzales, porque aquí está el valor de la inversión. La otra máquina me cuesta 2.150.200 quetzales. Aquí están los flujos de efectivo. Miren qué bonito porque
Es como que ya les hubiese hecho los numerales 1, 2 y 3. Ya les tengo determinado el valor de la inversión, determinada la depreciación y calculado los flujos de efectivo. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es evaluación financiera o análisis financiero, tasa promedio de rentabilidad y periodo de recuperación de inversión de las dos máquinas o de los dos proyectos de compra de máquina. Yo les puse acá que son mutuamente excluyentes. Esto es importante. ¿Qué significa que son proyectos mutuamente excluyentes? Significa que yo no puedo hacer los dos proyectos, yo no puedo realizar los dos. Aunque yo tuviera muchísimo dinero, yo tengo que elegir solo uno. O hago el proyecto A o hago el proyecto B. Porque si yo hago el proyecto A, pues ya no tiene caso hacer el proyecto B. Y si hago el proyecto B, no tiene caso hacer el A. Entonces, ambos como que solucionan un mismo problema. Tal vez mi problema es que la máquina antigua pues ya no me funciona, ya me colapsó. Tengo que comprar una nueva máquina de urgencia para poder fabricar los productos, para poder seguir fabricando los productos. Y entonces yo tengo que escoger entre los dos proyectos. Te voy a dejar en uso de la palabra, Afner, por lo menos para que les dé las indicaciones de calcular la tasa promedio de rentabilidad y el periodo de recuperación de inversión mientras yo atiendo una llamada urgente, ¿verdad? O te dejo a tu criterio si solo pides la tasa promedio o si solo pides el periodo de recuperación, no sé, porque sé que el tiempo es muy limitado. Está bien, licenciada. De Te dejo a momento cargo entonces. está bien, Vuelvo en unos licenciada, pero minutitos. bueno, como les comentó ya la LIC, pues tendrían que trabajar el numeral número 1. Yo diría de que si alguno tendrá alguna duda, lo podamos solventar ahorita. Y si no, pues empezar a realizarlo, ¿verdad? En cuanto al análisis financiero, como ahí lo indica, es la tasa promedio de rentabilidad y el periodo de recuperación. Yo digo que sí les daría tiempo de realizarlo. Y si no, pues traten la manera de subirlo de igual manera para, para tener el registro. Y ya el día jueves, pues que lo suban completo, ¿verdad? No sé si alguno tendrá alguna duda. Y que ese Excel con los tres problemas los va a subir a Classroom. ¿Cómo, cómo? El Excel con los tres problemas los va a subir a Classroom. Fíjate que de los tres problemas de los que la licenciada acaba de explicar, fíjate que sí, ya fue compartido hoy en Sí, PDF. sí. Ahí lo puedes encontrar en el Classroom. Están los tres documentos y están así bien identificados paso a paso para que los puedas revisar. Gracias, Lick. Bueno, Lick, buenas noches. Una pregunta, disculpe. sí, La resolución del laboratorio 5 no la va a compartir, Lick. fíjate que precisamente habíamos estado viendo con la LIC y al parecer pues no estoy plenamente seguro, pero como fue muy baja la, la cuestión de entrega de parte de ustedes, no sé qué tan factible vaya a ser que se les comparta la resolución como tal, porque como les comenté, de parte de coordinación, pues nos piden las estadísticas y para serles sinceros, sí fueron muy poquitos los que lo entregaron. Entonces, vamos a ver la manera de apoyarlos, pero resolución como tal, todavía no tenemos el visto bueno.
Ahora, Lick, habemos algunos que lo entregamos full terminado y de verdad que sí nos serviría bastante porque ahí uno compara, realmente cuando uno compara con la resolución de ustedes, uno dice, ah, sí, o sea, sí estaba bien o ay, aquí se me fue algo, ¿verdad? Entonces, pues aunque no seamos todos, pero habemos quienes sí lo entregamos full y sí sirve bastante poder comparar con ustedes. Sí, esa fue la indicación y la pena de la licenciada también que me comentaba que varios de ustedes pues sí lo han entregado y son de los que preguntan, ¿verdad? Entonces, como te comento, no sé si se les vaya a compartir eh, solucionado al 100%, pero sí se les va a apoyar en darles unas claves ahí para que vean sus cálculos y resultados. Bueno, estoy de acuerdo con la compañera Alex y nos echaría la mano. Cabales, como dice ella, es para comparar, pero igual ahorita ya no sirve que nos lo compartan, pero a nosotros nos serviría un montón. Que si Sí, no, está mal, pero lo vamos a seguir haciendo mal en el examen, ¿verdad? Entonces con eso sí podemos comparar. Si fueran ahí tan finos. sí, esa es la instrucción por el momento, pero de que se les va a apoyar, sí, hablando del parcial, creo que ustedes ya sabrán, ¿verdad? Que es el viernes 21. Los laboratorios que entrarían sería el 5 y 6. Acuérdense que el 6 pues ya se va a entregar el día jueves. Y otra información, tal vez no sé, no recuerdo bien si de este salón alguno está en lo de la plataforma Cognero, lo del código que utilizaban por lo del libro. No, liga mía, no me mandaron el código. Sí, porque ahí también ya fue habilitado los laboratorios y esos sirven bastante para que ustedes se apoyen, ¿va? Pero no recuerdo la verdad si habrá alguno de este salón. Fíjese que yo tenía una duda, pero era con la Ligda porque es que fue un correo que le envié yo a ella, haciéndole una pregunta del ejercicio 5, pero tal vez usted me ayuda un poquito ahí con eso, porque fíjese que en el ejercicio 5 menciona de que el saldo mínimo exigido por la empresa es la sumatoria de la mano de obra. Mire que ni lo estoy leyendo, pero lo tengo tan presente, que es la mano de obra directa, dice tanto directa como indirecta, más, más los sueldos de administrativos y de ventas, algo así. Va, entonces ahí pues yo tomé esos como, no sé si yo estoy mal, ¿verdad? Pero yo considerando que los costos indirectos de fabricación es mano de obra indirecta, tomé ese dato. Entonces, en un correo que yo le envié a la Lita, ella me decía, ¿verdad? Mire, aquí analice usted estos números. Y los números que ella me envió sí me dan, pero si no tomo en cuenta los costos indirectos de fabricación, entonces sí me da. Pero yo la verdad es que tengo duda porque como el ejercicio menciona tanto directa como indirecta, entonces no sé si yo estoy mal en que no se toma en cuenta a los costos indirectos de fabricación como mano de obra indirecta. Pero no sé qué piensa usted. ¿Es el laboratorio 6 del que me estás hablando? Ajá, el ejercicio 5 del laboratorio 6. Ajá, Va a permitirme un momento para tenerlo a la gracias. mano. Cuando dice en qué partecita, disculpa. Em, ya al final del ejercicio 5 es que no lo tengo aquí a la mano, pero sí lo tengo bien presente, y ya al final dice que el saldo mínimo exigido por la política de la empresa, ¿verdad? Es la sumatoria, dice, de la mano de obra tanto directa como indirecta y el sueldos de administración y ventas de cada mes.
Y me decías que el resultado de la LIC no consideraba los costos Ajá, indirectos. no, o sea, sí me da, pero si yo sumo solo la mano de obra directa y los sueldos, ahí sí me pegan los resultados. Pero me quedé con un poquito de duda porque créanme que hasta lo googleé y dije, pero es que los costos indirectos es mano de obra indirecta. Y lo googleé y me quedé con eso, pero dije, bueno, o sea, mejor pregunto porque está bien, ¿verdad? Si no hay que tomarlos, pero mi pena es en el examen, porque si en el examen me pasa eso y ustedes lo consideraron sí y yo no, y al revés, entonces ese es el mérito que me da. Ah, ya. No, mira, pues cuando te indican que es mano de obra directa e indirecta, solo tenés que considerar, pues, básicamente eso, ¿verdad? ¿Cómo decirte? Lo que se emplea de sueldos en, en, en la fabricación del producto. ¿Por qué te indicaba lo de la licenciada no considerar los costos indirectos? Porque esos costos, como dice ahí la palabra, son indirectos. No, no porque diga costo indirecto va a ser mano de obra indirecta, porque la mano de obra indirecta es aquella en la que pueda ser un supervisor, los sueldos administrativos. Entonces, eso es mano de obra indirecta. Ahora los costos indirectos no se colocaron porque esos costos podrían ser, ¿qué te digo? Material, la luz, no, la luz sí es directo. Empaque podría ser otro tipo de costo. Esos son costos indirectos, entonces siento tal vez yo de que estás un poco en confusión de que porque dice costo indirecto también es mano de obra indirecta y no. Una cosa es el costo indirecto, como te indico, que podría ser hasta, que te digo, lo de los fletes, eso es algo indirecto. Y en el caso de la mano de obra indirecta, como te comento, entraría todo lo del pago de sueldos de los supervisores, de los sueldos administrativos. Entonces creo que por ahí es que no la cosa de por qué no se toma el costo indirecto. Eso es Ah, va, totalmente diferente. Ajá, vaya. Entonces sí, entonces yo estaba confundiendo los términos y tenía esa duda, pero entonces sí, ya me solucioné eso. Muchas gracias. va, está bien. No sé si alguno tendrá algún otro comentario. Si no, creo que realicen este ejercicio y pues como les comento, vamos a crear ahí el espacio para que lo puedan subir. Tal vez darles unos 10 minutos más para que hagan el inciso uno y ya completo para el jueves para que lo practiquen porque creo que si no estoy mal, la otra semana ustedes tienen exámenes los días que nos corresponde clases y lamentablemente la LIC no va a poder darles las clases, ¿no? El, el valor de la inversión neta, cuando hablamos de desembolso, sería esto que nos dan de valor de inversión, ¿verdad? Sí, para Era un proyecto son los 2 millones y para el B los 2.150.000. clic aquí para sacar el periodo de recuperación de inversión para el proyecto A. em, Como es, resta lo que se hace, ¿verdad? El flujo efectivo del primer año al valor de la inversión.
ahí usamos la ley de signos porque sería, o sea, de por sí la fórmula es restar. Y este número tiene signo negativo. Sí, usted aplica ahí como dice lo de la ley de signos y en vez de estarle restando ese flujo a su inversión, se le aumenta, ¿verdad? Ajá, Entonces, o sea en que vez ahí de, estaríamos sumando. eh, en realidad usted estaría restando, pero como le digo, al realizar el cálculo en su Excel o en la calculadora, el valor de la inversión se aumenta. Pero sí, digamos que se le está sumando. Entonces, me comentó la LIC que de momento ya no se iba a conectar, que sigue atendiendo su llamada. No sé si algún otro tendrá alguna duda, si no, no, lo dejamos acá y nos vemos el día jueves Feliz para, noche. para que tengan ahí el tiempito de terminarlo, ahí se recuerdan. Nos vemos el día jueves. Bueno, Lick, o sea que ahorita subimos solo el inciso 1, ¿verdad? Sí, el inciso 1. Voy a comentar ahí con la LIC, si no, tal vez para darles un poco de tiempo a las 8, ya que creo que tienen otra clase. Sí, Lick, gracias. Así lo logramos terminar. Gracias. Sí. Bueno, nos vemos el día jueves. Feliz noche.